Bien, pues esta es la carátula del siguiente espacio. Vamos con evidentemente con la tertulia de esta semana, y hemos escogido un tema que ya está en la agenda política de todos los gobiernos, pero ha llegado tarde, porque no se trata, el problema de la vivienda no es coyuntural, sino es un problema estructural de años de desidia y de abandono, porque España ya sale en todos los rankings europeos de que no ha hecho los deberes y no ha construido ni ha invertido en vivienda pública o en vivienda social. Y este es el gran problema: falta vivienda, y estamos teniendo ocupación ilegal del territorio, y estamos teniendo también a un presidente, ha sido portada en todos los medios de comunicación nacional, que ha ido a Bruselas para pedir medidas a la Unión Europea, al Parlamento, para que frene la compra de viviendas que no sean de uso residencial, para que frene en definitiva la especulación, porque este es uno de los problemas también que agrava esta situación. Para hablar precisamente de este asunto tenemos con nosotros, abrimos plano, tenemos con nosotros a los siguientes invitados: a el fundador del Grupo Horizonte, abogado inmobiliario, Javier Espinosa, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí. Le acompaña Fernando Valero, del Grupo Varadero, bienvenido. Muy buenos días. Y tenemos también a Isabel Carrión, ella es la portavoz o responsable de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas. Bienvenida, Isabel. Gracias. Y a Dara Velasco, que es portavoz del movimiento vecinal Front Veïnal. Bienvenida, Dara. Estáis aquí invitados porque precisamente vosotros acabáis este mes de octubre de realizar una charla en el Hogar del Pensionista, en el CEAM, hablando de lo difícil que tienen los jóvenes y los mayores el acceso a la vivienda. Isabel, empezamos con la noticia del día. ¿Qué hace Pedro Sánchez yendo a Europa a pedir medidas? ¿Europa puede solucionar algo que no ha solucionado los gobiernos españoles? Bueno, lo primero que has comentado es la falta de viviendas. No es exacto, no es así. No es que hagan falta construir más viviendas, es que hay demasiadas viviendas vacías en manos del Sareb o en manos de grandes tenedores, ¿no? Y esas viviendas están sirviendo para especular. Las del Sareb deberían de estar ya a disposición de todas las personas, sobre todo vulnerables, tanto jóvenes como mayores, pensionistas que tienen pensiones no contributivas mínimas, que no tienen un acceso a un alquiler asequible y no cerradas. Entonces, el problema no es la falta de vivienda, hay vivienda, no hace falta, bajo mi opinión ahora mismo, construir o tener una construcción más de viviendas, sino distribuir las que hay, darles fines sociales y que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda. Bueno, pues vamos a ver este punto de vista. ¿Hacen falta más viviendas o una buena gestión de las viviendas que están vacías, Javier? Pues yo creo que falta de todo. No solo un motivo por la situación en la que nos encontramos ahora. Esto al final no deja de ser la consecuencia de muchos años de no haber tomado medidas, de no haberse tomado en serio el tema de la vivienda, no haber un plan integral, tanto de unos políticos como de otros, haber un consenso. Y al final nos hemos encontrado con esta situación que tenemos ya unos precios parecidos a los de 2008, antes de la famosa crisis que vivimos, los que tenemos ya alguna edad y lo recordamos. Y a Fernando y a mí, por ejemplo, es que no nos gusta que venga la gente y decirle: mira, es que no puedes comprar esa casa que tú quieres porque han subido tanto los precios, porque han subido tanto. Nosotros desde aquí hemos ido denunciando la falta de oferta. Sí que es verdad que hay gente que tenía la casa vacía, las animamos y intentamos que las pongan en alquiler, que las pongan en circulación. Se ha construido poco porque se ayuda poco al promotor, esa es la realidad también, porque al final un promotor es una persona que va a arriesgar todo su patrimonio en un bloque de viviendas y hay que ayudarle. Al mismo tiempo, es que las medidas políticas que se han tomado, me atrevería a decir que es que no han servido prácticamente para nada. O sea, lo que han hecho ha sido contentar al grupo político de turno y, exceptuando, por ejemplo, la ley antiocupa, que es muy reciente y veremos si luego en los juzgados efectivamente se va judicializando de una manera como parece que va a ser. Todo lo demás ha sido prácticamente medidas que han sonado muy platillo, pero que no ha tenido luego ninguna repercusión. Los jóvenes, ¿qué sensación tenéis vosotros de lo que se ha hecho para evitar esta situación? Yo creo que nada. La sensación es que no se hace nada, porque al final la calle lo que ves es que la gente no puede acceder ni a tanto alquileres razonables ni a adquirir viviendas. Tienes que tener una buena nómina, una estabilidad, pero aún así es difícil.
yo tengo el caso de una amiga que es autónoma y al final siempre tiene el impedimento de que la entidad financiera no le da esa financiación. O sea que al final, hayan viviendas o no hayan viviendas, no hay recursos. Como dice, falta un plan estratégico, algo, medidas prácticas y reales que se vean en la calle y que la gente realmente se beneficie de ella, porque es que yo creo que lo que la gente está viendo es que se venden políticas de humo y al final en la práctica no se toman medidas reales para... ¿Y qué te parece esta noticia, la de que Sánchez haya ido a Bruselas a pedir medidas? Pues lo mismo, yo creo que es una manera de crear propaganda ficticia, porque realmente creo que quien tiene que tomar medidas es el Estado y en todo caso las autonómicas, como dicen, pero es pasar la pelota de un lado a otro pidiendo ayuda, como diciendo que quieren hacer algo, pero al final en la práctica y en la realidad no se toman medidas. Creo que estáis todos de acuerdo en eso, Fernando. Pues sí, lo que estaba comentando la compañera, pues tomar las medidas o pedir ayuda en la Unión Europea cuando las medidas es de todas las administraciones, desde el Estado, del Gobierno central, comunidades y ayuntamientos sobre todo, que tienen que liberar suelo. Y bueno, en Elche, por ejemplo, tenemos un plan general muy antiguo y tienen que modificarlo, crear un nuevo parque de viviendas, que barrios se desarrollen, que salgan a las viviendas, como decía también, las viviendas que están cerradas, que se promueva para que salgan al mercado, que hay muchas viviendas cerradas, que por miedo al alquiler o por desidia de simplemente el propietario las tiene edificios enteros cerrados. Y al final, pues entre unas cosas y otras, en España normalmente hacen falta últimamente unos 850.000 viviendas al año, nos quedamos en 650, 700, llevamos una merma de 150.000 euros por año, o sea, de viviendas por año, pues llevamos un atraso muy importante. Y luego está la vivienda social, lo que es el VPO, que es algo que tiene que promover el Estado, y llevamos ya 2 años de legislatura, y antes de la legislatura iba a liberar suelo, y estamos aquí a ver cómo lo hace, si hace algo, si no hace nada. Si termina la legislatura ya pues hemos hablado de otra cosa, nos vamos a Europa, pues lo que estamos hablando, ¿no? Que al final se toman las medidas concretas que se tienen que tomar para, en vez de decir, pues hacer. Es mucho de político, mucho decir pero poco hacer, y esto es lo que hay que hacer, moverse. Isabel. Pues quería decir con respecto a lo que ha hecho Javier. Aquí Javier, 2 cosas. Él ha hablado de la medida, la nueva ley antiocupa, ¿no? Quería sobre todo aclarar que lo que la gente conoce como ocupa, que debe ser aquel que no es ocupa, sino que es como cuando entras ilegalmente a una propiedad, es un número muy escaso y menor en este país. La mayoría de la gente que llama ocupa son propietarios afectados desde la crisis de 2008, a los cuales les llega el embargo, los ponen en la calle, y en vez de darles a ellos la posibilidad de un alquiler social o de una compra social, prefieren echarlos a la calle y negociar los bancos, negociar con fondos de inversión, conocidos como fondos buitres, que otra cosa. Entonces, el miedo ese del ocupa, mire, yo no conozco a nadie, conozco a mucha gente en Elche que se haya ido de vacaciones y hayan entrado a su casa. Sí conozco a la gente que están echando de sus casas por haber perdido el trabajo, por haber perdido el empleo y no poder tener otro sitio donde acceder. En cuanto a lo que ha dicho el compañero, voy a ser muy breve. Has hablado de una cantidad de viviendas que harían falta anualmente. Sí. Ahora mismo hay datos, en este país no hay del INE, no hay ninguna estadística oficial de cuántas casas tienen los fondos de inversión y demás. Sí hay una a nivel catastral y nos dice que aparte del Sareb, que tiene más de 46.000 viviendas, hablo de vacías. Cuando dicen 46.000 viviendas, dice aquellas que tiene ya escrituradas, pero aún así el Sareb tiene viviendas que se ha hecho cargo de la deuda, pero todavía, no se las ha escriturado, ¿no? Pero aparte de esto, entre los grandes tenedores, donde están desde los fondos de inversión, o un gran tenedor es una persona que tiene más de 10 viviendas, se cuenta con que en España ahora mismo hay más de 1 millón de viviendas vacías, mientras la gente está en la calle y se va a esas urbanizaciones a montar sus cositas. Esto lo estamos viendo en Elche, el Sareb, los bancos están especulando con sus viviendas vacías, poniéndolas en alquiler turístico sin pagar las comunidades de propietarios. A ver, yo creo que los bancos lo que están haciendo es intentando vender ese tipo de propiedades, lo están intentando vender a toda costa. Es verdad que a veces con antiguos propietarios que no pagan la renta, pero bueno, es que
Eso no podemos evitarlo. Si hay alguien que no paga, eso pasa a manos de los bancos. Los bancos pueden hacer lo que quieran con ese tipo de viviendas, le están dando salida. Respecto a la ocupación, sí que es cierto que en Elche tenemos unos números bajitos, esperemos que siga siendo así. Y de hecho, yo como abogado puedo decir personalmente que todavía no he tenido el caso de aplicar esta ley nueva, porque no se me ha dado todavía este caso. Además, la policía funcionan bien y nos echan siempre una mano con este tipo de casos. Pero esperemos que se quede en esto, porque lo que sí que tenemos es problemas de antiguos inquilinos que no pueden pagar, que no pagan o que no pueden pagar en muchos casos. Que se convierten en ocupas. Y ahí es donde falla. Los que no pagan son ocupas. Y ahí falla la administración. Inquiocupa se dice ahora. Exacto, el término. ¿Cómo se les Inquiocupa. Inquiocupas. Y ahí viene el fallo de la administración. Para separar los ocupas que entran Por la fuerza, sí, por la fuerza para a los inquilinos que dejan de pagar y se convierten ocupar una vivienda sin derecho, ¿no? Pero eso que dices, Javier, es que ante un alquiler no subían los precios. Tú sabes que ahora te dan unos contratos de alquiler por 3, 4, 5 años, creo que 5 es el máximo, en viviendas, y a los 5 años te dicen, bueno, usted pagaba 500, si quiere seguir viviendo aquí, tiene que pagar 700. Entonces, pues imagínate a personas que con pensiones no contributivas que van desde los 500 hasta los 800 euros, como cuando un pensionista está actualmente, digo ahora, está dedicando entre el 65 y el 70% en la península en pagar un alquiler de su nómina o de su pensión. En Canarias se llega al 89% de la pensión para poder, entonces dice, vale, yo dedico entre el 60 y el 70% y tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que comer, no hay ni políticas sociales. Sí, ahí estamos de acuerdo. No hay Tendría que haber solución para este tipo de casos que no la hay. Ni solución y tendrían que aplicarse, y no, independientemente de Bruselas y demás, tenemos medidas en este país y medios para poder aplicarlas si hay voluntad política. Si ¿Qué no hay medidas voluntad, reclamáis vosotros desde el Front Veïnal o desde COESPE? Hombre, medidas, yo creo que la más primordial sería la transparencia, ¿no? Que por lo menos hayan datos fiables del tipo de viviendas que hay para saber qué recursos tenemos y qué podemos hacer, porque estamos hablando de las viviendas vacías, se habla también de construir, pero al final yo creo que eso es el primer paso a dar, saber qué tipo de viviendas hay, qué necesidades hay en la población para poder ejecutar o tomar decisiones en base a eso y poder regular. En Elche tenemos esa transparencia en materia de vivienda. Yo creo que hay unos datos que los datos que hay no son la realidad, al final son como un poco las sensaciones de lo que está pasando, lo que siempre estamos hablando sobre sensaciones, no sobre datos reales de lo que ocurre. El otro día, hablando de la ocupación a nivel nacional, el otro día publicaba Idealista, os hablaba de que el 3% de lo que está publicado se vende con ocupa. O sea, realmente de una cartera de no sé cuántas viviendas tiene Idealista publicadas, solo es el 3% a nivel nacional y siempre además en zonas muy concretas, a lo mejor en la zona de Girona, en la zona de Barcelona, zonas de Andalucía concretas, pero no es una zona, no es algo generalizado como en Elche, por ejemplo, en la zona nuestra no es tanto ocupa como el resto de España, ¿no? La media no es tan relevante. Luego está el tema del Sareb. Las viviendas que tiene el Sareb, muchas viviendas tienen zonas despobladas, zonas que nadie quiere ir a vivir y que no, aunque las sacan al mercado, 43.000 viviendas, cuando nos hace falta, yo no sabía el dato, 43.000 viviendas que tiene el Sareb, si nos hace falta 150.000 nos quedan, el año pasado nos hacían falta 150, este año ya otra vez, ya vamos por 300.000 de retrasos, o sea, es que al final llevamos mucho retraso con las viviendas que tiene el Sareb y es verdad también que tiene muchas viviendas el Sareb que tiene el nombre aún de los promotores, que no ha ejecutado la titularidad y no se le ha puesto su nombre, porque eso sí lo he vivido en primera persona de familiares que eran promotores y al final han vendido directamente a un tercero a través del Sareb, pero la deuda la habían asumido, pero no se había hecho cargo de la titularidad. O sea que hay una opacidad, en realidad no sabemos exactamente cuántas viviendas hay para poder sacarlas al mercado. O sea, ni los pisos que están cerrados, ni que se pueda saber muy bien cuántas viviendas hay. Yo qué sé, ahora se me ocurre, Iberdrola o Aguas, ¿cuánta da? Si hay 10.000 viviendas y hay 5.000 con consumo, con contratos ya faltan 5.000, el número está claro. Es que ya no hace falta mucho contar, ¿no? Si es voluntad muchas veces de saber cómo tomarlo, a lo mejor es un ejemplo que no es, ¿no? Pero que... Y luego hay otro problema, que lo estábamos viendo en el titular de la tertulia, que precisamente la dificultad de acceso a la vivienda está provocando que haya una ocupación ilegal y salvaje del territorio, del suelo rústico. Suben los precios del alquiler y suben los precios en general porque falta oferta. Hay que pinchar por la oferta,
promover que se promueva, promover que el SARE saque las viviendas, promover que, no sé, los pisos cerrados se abran, muchas cosas que estamos intentando a lo mejor dar un ICO al comprador para que compre, para que financie al 100%, pero realmente lo que provoca es que haya más compradores contra menos oferta, y entonces al final hay más la oferta escasea todavía claro. más. Esa es una de las consecuencias, pero Javier, Elche está en un momento en el que quizás se convierta por la extensión de su territorio en un municipio con más chabolismo que antes, precisamente por la falta, porque ya sabemos lo que es la construcción ilegal. Son casas sin ningún, sin ninguna infraestructura, sin ningún servicio público y poco más o menos con 4 maderas. Sí, si no eres albañil. Sí, bueno, y sin ninguna medida de seguridad y sin ninguna garantía. Sí, Elche por su geografía, tenemos mucho campo de Elche. Sí que es verdad que estamos viendo que en terrenos rústicos se están implantando muchas casas de madera, casas prefabricadas. La gente piensa que poniendo una casa de madera está cumpliendo la legalidad, y no es así, porque no es lo mismo una caravana con ruedas que una casa de madera que no está permitido. Entonces estamos viendo pues casas muy ilegales que ya había antes, pero antes se construían, y ahora por la modernidad y que hay casas ya prefabricadas que te las llevan, te las instalan en un momento, estamos viendo que es más fácil todavía acceder a este tipo de casas que no son legales y las están instalando en el campo. ¿Y hay inversores que compran suelo rústico barato y se dedican precisamente a eso, a vender parcelitas, a reparcelarlas de forma ilegal? Yo no tengo, yo de momento... Lo que estábamos hablando antes, de parcelas que se alquilan, trozos de parcela, y ponen pues lo que está comentando Javier, una caravana o una casa de madera. Es que realmente hoy casas de madera, todo eso que estamos hablando, que antes valía mucho dinero, o construir una vivienda ilegal de toda la vida con cemento y ladrillos. Hoy con una casa prefabricada viene con Amazon y te dan casas en 10.000 euros que no paran de salirnos, por lo menos en las redes. También te salen viviendas de 10.000, de 30.000, que los ahorros que te hace falta para comprar una vivienda nueva, pues con eso lo compras directamente. Bueno, te vas a vivir con una casa de 2 dormitorios, que la no es verdad legal. es que no sé los jóvenes si acabaréis viviendo en el coche, no lo sé. Pero, efectivamente, pero ¿cómo veis vosotros esta situación, estas consecuencias? Pues yo creo que la cuestión es que esa gente que, como decías, tiene suelo rústico, yo creo que hacen un poco el oportunismo, ¿no? Porque claro, si ven que hay gente que tiene necesidades, y yo creo que esa gente obviamente no lo hará por gusto, no lo hace por necesidad, porque yo creo que nadie quiere vivir en una cabaña de madera, no sé que tenga esas preferencias, pero vamos, yo creo que todos queremos una vivienda mediamente digna, y obviamente pues la gente que trabaja, que estamos, o sea, todos queremos estar en lo que es en la periferia, en lo que es en la ciudad. Entonces yo creo que la problemática está en eso, en que faltan recursos para que la gente pueda acceder realmente a la vivienda. Viviendas yo creo que hay, habrá que construir, no digo que no, pero creo que el problema principal está en eso, en buscar medidas para que la gente pueda realmente buscar una vivienda, o sea, digna, y dentro de lo que es el marco de la legalidad, como decir, no ir al chabolismo o ir a ciertas cosas que creo que hay otra persona oportunista que es la que se aprovecha de coger ese terreno y sacarle partido. Y otra de las consecuencias son los castings. Los mayores tienen que soportar esos castings porque creo que se lo dan a los estudiantes, los jóvenes, pero si son estudiantes creo que tienen más posibilidades que un pensionista. Sí. Sí, no, los pensionistas a determinada edad ya se nos niega, bueno, yo todavía me queda un par de años para ser pensionista, se nos niega, por ejemplo, el acceder a una entidad bancaria, a comprar algo. Ya somos viejos, no, vosotros no vais a vivir 25 años más para poder hacer frente a esto, ¿no? Entonces, la gente, ¿cómo termina viviendo en plan chabolismo? O sea, cuando al individuo se le quita la dignidad completamente y cuando no existe, no hay nada de empatía, uno tiene que vivir bajo las peores y más precarias situaciones. Y si la situación es, mire, una cabaña de madera, que eso ya para algunos sería hasta un lujo, decir, este es capitalista, porque tenemos a otros, hay personas mayores en Alicante, aquí al lado, viviendo en la calle, y personas con familia. Entonces, cuando nos quitan eso, ocupar una zona de chabolismo, aún nos puede parecer que somos afortunados, y no somos afortunados.
nos están quitando todo. Bueno, en Elche se están haciendo cosas, no sé si compartís, porque el equipo de gobierno, Pimesa, acaba de adjudicar por 6 y pico millones de euros el primer edificio de alquiler asequible. No sé cuándo estará, no estará para 2026, pero por lo menos ya se ha promovido esa vivienda de alquiler social. Pues bueno, es una punta de lanza para que la gente, otros inversores vean si esto funciona, que funcione, esperemos que funcione, y vean, digan, eso es una posibilidad de hacer para alquilar el Build to Rent, y bueno, yo creo que se está hablando hace muchos años del co-living de las personas mayores, y esto es una tendencia en muchos países de Europa, y aquí se está empezando a hablar, y eso, yo creo que al final es todo hablar hacia ir a peor, porque al final compartir una vivienda no es lo mejor que tener una vivienda tú con tus cosas, que no tener una habitación o un espacio que estás repartiendo. Están hablándonos de esto como alguna oportunidad, como algo bueno, y yo creo que nos lo están metiendo para que nos siente bien, pero realmente no está bueno. O sea, es que no, es mejor tener una casa independiente. Yo no digo que haya zonas o urbanizaciones con casas independientes o viviendas sociales que tengan sus servicios para estas personas mayores, que se encuentren entre ellos, porque al final tienen actividades diferentes a la gente joven, obviamente, igual que la gente joven diferente a la gente mayor, pero que tengan esa independencia de tener una casa con su cocina, con su baño, su dormitorio y en una zona con sus servicios. No es lo mismo que compartir una vivienda como estudiantes a 70, 80 años de edad, que te llevas toda la vida luchando por llegar a ese momento y disfrutar, y cuando llegas te dicen el co-living, vamos a meternos en una vivienda, sí, compartís, si tenéis la conversación, veis la tertulia de la que estás viéndonos ahora, o pues cada uno querrá a lo mejor cambiar de canal o querrá tener su independencia, o entrar cuando quiere y salir y no tener esa historia. Entonces, quería comentar eso del co-living también porque veo que hay cosas que se están hablando, que se comentan, que nos cuentan cosas, tanto para jóvenes igual que comparten vivienda y tal, que Dios, es que vamos en vez de para mejor, vamos para peor. Nos están normalizando una cosa que no es lo que debería de ser. Yo estoy de acuerdo en lo que comentas y creo que eso también va un poco enfocado a lo que es el tipo de vivienda que necesitamos, ¿no? Porque no solamente hay que enfocar la vivienda para los estudiantes compartidos, sino que también es verdad pues, que pensionistas o gente con discapacidad, al final todo el mundo necesita una vivienda. ¿Qué tipo de vivienda? Pues eso es lo que habría que analizar, ¿no? ¿Qué tipo de vivienda disponemos y qué tipo de perfiles necesitan vivienda o necesitan más la vivienda? Y un poco enfocarlo a las necesidades de la población, porque tanto a lo mejor sí que es beneficioso para ciertos sectores, a lo mejor pensionistas, como dices tú, que puedan vivir más juntos. Sí. Y yo creo que eso es enfocarlo, igual como se está enfocando que los estudiantes compartan piso, pues a lo mejor hay otros tipos de sectores, o las familias también necesitan vivienda. Entonces creo que eso es lo que hay que enfocar, qué tipo de vivienda necesitamos o qué tipo de viviendas hay para poder hacer frente a tomar medidas. Sí. Bueno, pues hemos llegado precisamente, pasa 1 minuto de las 10 de la mañana, ya se nos ha pasado, y quería terminar con una conclusión cada uno. Les he pedido a ellas medidas, han dicho transparencia, pero supongo que habrá más. Pero Javier, a vosotros también, ¿qué medidas son las que hay que poner sobre la mesa en estos momentos para facilitar el acceso a la vivienda en Elche? Pues en Elche y en España y en el mundo yo creo que lo que hace falta es un consenso político, que se pongan de acuerdo, que haya un plan que no valga para 2 años, sino que valga para otros 4 años más, salga quien salga, luego elegido en las elecciones. Y los que tenemos una cierta edad, yo siempre me voy muchas veces a cuando yo compré mi casa, era de VPO, aquello fue un plan que funcionó, creo que todos los de aquella época tuvimos acceso a unas ayudas, a una vivienda, y me gustaría que hubiera algo parecido. Ahora vemos del ayuntamiento que son 76 viviendas en alquiler, creo que leí entre 280 y 500 euros. Oye, pues bien, va a aliviar, va a ayudar, y ojalá que sean muchos más. Y la iniciativa privada, por ejemplo, sí que tenemos que estar contentos, por ejemplo, del cambio de uso de los locales a plantas bajas, que no hay una sola calle donde haya por lo menos una planta baja. Oye, pues son viviendas que están entrando. Bien. Y ayudar en la medida de la posible, y el que tenga una casa cerrada, que la ponga en venta en alquiler. Isabel. Bueno, hay medidas, por ejemplo, yo que he vivido en Cataluña he visto como allí los propietarios, por el miedo a cómo alquilo, los propietarios lo que hacen es dar sus viviendas, no dar, sino hacer responsable a los ayuntamientos para que alquilen su vivienda
con alquiler social, ¿no? El ayuntamiento es el responsable si pasa algo en la vivienda, pero entonces son alquileres Pero asequibles. esa medida no ha funcionado aquí en Elche. Mira que lo pidió el gobierno socialista. No se fía. ¿Qué pasa con los propietarios? Pues que nos dicen, yo creo que nos comentan siempre lo mismo, ¿vale? El primer año está garantizado por el ayuntamiento, pero luego el segundo año, ¿qué pasa? Hay incertidumbre, hay miedo. Y es verdad, es injusto muchas veces, porque son personas que tienen un año por delante y son personas normalmente que oye, que encuentran un trabajo y que salen adelante, pero el miedo del propietario. Claro. Fernando. Yo creo que ahí hay que tomar medidas directamente en el tema de la oferta, como estaba comentando Javier, lo de los locales, viviendas que están cerradas, promover, seguridad a los propietarios que tienen viviendas en alquiler, lo del ayuntamiento o comunidades que alquilen viviendas y cedan a un tercero, pues estaría bien con la garantía. Pueden hacer garantías a inquilinos para tipo ICO, como digo yo, para la venta, para un negocio, pues que lo hagan para que garanticen el pago al inquilino y el propietario seguro que se lo va a alquilar. O sea, hay medidas que hacer, pero siempre yo creo que es más por la oferta que por la demanda. Entonces, al final, si sacamos muchas viviendas de cualquier manera, al final los precios se van a ajustar solos. Y Adara, terminamos contigo, con los jóvenes. Pues nada, yo creo que es eso, que los jóvenes estamos un poco en la incertidumbre y esperando a ver a que los gobiernos tomen medidas, porque que los jóvenes, lo único que nos queda es movilizarnos, es que se nos oiga y que vean las necesidades que realmente tenemos. Pues muchas gracias, Adara, suerte, Isabel, Javier, Fernando. Nos veremos porque evidentemente de este tema tenemos que seguir profundizando en él y hay también muchas consecuencias que hay que analizar. Nosotros no se vayan porque hay una muy buena noticia, ya que ayer la vivimos en directo. Se ha conseguido la capitalidad mediterránea del deporte en 2026. No se vayan, vamos a hablar con el concejal de deportes. A la hora de vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados, con el servicio más completo del mercado, con servicios de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta y alquiler de tu inmueble. Solo preocúpate de cómo disfrutar de tu nueva casa. Ponte en contacto con nosotros para encontrar tu felicidad con los tuyos. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.